¿Sabías que para que el oxígeno llegue de manera más eficiente a tus células, tenés que respirar menos? En este video te voy a explicar por qué es así y cómo podés hacer para aplicar este principio. Nos tenemos que remontar a Dinamarca, Copenhague, en el año 1904. Christian Bohr anunció un descubrimiento muy relevante. Lo que Bohr dijo fue: Hæmoglobinens iltbindingsevne påvirkes af kuldioxid og pH, hvilket sikrer, at ilt frigives i væv med høj metabolisk aktivitet. No, pero en castellano. Lo que dijo fue que la afinidad de la hemoglobina al oxígeno está condicionada por el pH del entorno. No, pero en castellano. Está bien. Para eso nos tenemos que remontar al principio de tu proceso respiratorio, idealmente la nariz. Cuando vos inhalás aire, en ese aire hay un 21% de oxígeno. Vos estás respirando para que ese oxígeno llegue a las células de tu cuerpo y puedan producir energía. El aire va a pasar por todas las ramificaciones pulmonares hasta los alvéolos, que son las últimas terminaciones de los pulmones, y ahí el oxígeno va a pasar del aire a la sangre y va a ser transportado en la sangre por la proteína de la hemoglobina, y así va a viajar por el sistema arterial y va a llegar a las células donde hace falta. Y el oxígeno tiene que salir de la sangre para pasar a los tejidos y las células. Y acá es donde entra el efecto Bohr. La hemoglobina, que agarra y transporta el oxígeno, va a estar más o menos enganchada al oxígeno según el pH de la sangre. ¿Y cuál es el regulador del pH sanguíneo? El dióxido de carbono. A más niveles de dióxido de carbono en sangre, menos afinidad va a tener la hemoglobina al oxígeno y más fácil lo va a soltar. A menos dióxido de carbono en sangre, más agarrada va a estar la hemoglobina al oxígeno. ¿Y entonces qué? Bueno, el hecho es que la mayoría de nosotros estamos en un estado de ligera hiperventilación crónica. Estamos respirando más de lo necesario. No es una condición exagerada, pero al hacer esto estamos exhalando dióxido de carbono de más. Entonces nuestros niveles de dióxido de carbono en sangre son un poquito más bajos que lo ideal y la oxigenación en los tejidos es un poquito menos que lo ideal. Pero este poquito hace un montón de diferencia. Otro aspecto importante a entender es que nuestro sistema nervioso lo que da la orden al cuerpo de efectuar la inhalación no es la necesidad de oxígeno, sino la acumulación del dióxido de carbono. Esto se llama el umbral de dióxido de carbono. Ante cierto nivel de dióxido de carbono en sangre, tu sistema nervioso da la orden de respirar. Y esto es importante porque es ese umbral de dióxido de carbono lo que podemos aumentar con el entrenamiento respiratorio. La sangre ya está saturada de oxígeno. Vos querés que ese oxígeno pase de la sangre a las células del cuerpo. Mirá, en cualquier momento en que uses uno de estos, básicamente te va a marcar de 95 a 99%. La sangre ya está saturada de oxígeno. Tardaré un rato de que yo contenga mi respiración para que esto empiece a bajar. ¿Y cómo entrenamos esto? Hacemos prácticas respiratorias que nos llevan temporalmente a un estado de hipercapnia, mayor acumulación de dióxido de carbono. Y al hacer esto vas a experimentar la sensación de querer respirar un poco más, de que no estás respirando lo suficiente. Nos sometemos a este estado por periodos de tiempo, lo que lleva al cuerpo a adaptarse y a ir subiendo de a poquito el umbral de dióxido de carbono. De manera que en el día a día, cuando no estás practicando, como subió un poquito tu umbral de dióxido de carbono, tu respiración se va a hacer más lenta, más suave, y el nivel de dióxido de carbono en tu sangre va a aumentar un poquito. Entonces la oxigenación de todos tus tejidos durante todo el día va a aumentar un poquito. Ahora vamos a empezar la práctica y es importante que esta sensación de falta de aire sea leve, de manera que no te genere ansiedad ni estrés. Sosténela durante el tiempo que te sea natural. Pueden ser 30 segundos, pueden ser 2 minutos o 3 minutos. Y anda aumentando de a poco.
Vas a tomar una postura cómoda y asegurarte de estar respirando por nariz. Lleva tu atención a las sensaciones del paso del aire por las fosas nasales. Sentí cómo entra y cómo sale el aire. Vas a imaginar que abajo de tu nariz hay una pluma y que al respirar querés moverla lo menos posible. Esto va a hacer que tu respiración se vuelva más suave y más lenta. Si experimentas que querés respirar más, eso es lo que estamos buscando. Intenta que esta sensación de falta de aire no sea demasiado. En cualquier momento podés dejar la práctica y retomar una respiración normal. Si querés aumentar un poco la intensidad o todavía no experimentás el hambre de aire, imagínate que quisieras respirar un 80% de la cantidad de aire que respiras normalmente. Mantén la falta de aire muy ligera, muy sutil. Lleva tu atención al cuerpo y permitite relajarte un poco más. La sensación de falta de aire nos está indicando que el dióxido de carbono se está acumulando en nuestra sangre. Confía en que hay suficiente oxígeno en tu cuerpo. Esto es seguro y va a mejorar el paso del oxígeno que ya está en tu sangre hacia las células. Es muy importante que lo mantengas leve y cómodo. Si querés podés dibujar una sonrisa interna. Sentí como todas las tensiones se disuelven mientras la respiración se vuelve más y más sutil. Y a tu tiempo vas a ir retomando un ritmo respiratorio normal. Al retomar tu respiración, deberías poder respirar de una manera natural y suave, sin mayor inconveniente. Si sentís que querés respirar mucho o tu respiración se vuelve un poco caótica, eso es señal de que la falta de aire fue demasiado. Fíjate de hacerlo menos la próxima vez. Si practicas de esta manera por lo menos 5 minutos al día, de poquito vas a ir aumentando tu tolerancia al dióxido de carbono y mejorando la bioquímica de tu respiración. Es por esto que es muy importante respirar por la nariz también, porque al respirar por nariz el aire encuentra más resistencia y la respiración se vuelve más lenta. Respirar por la boca es un factor mayor a la hora de esta hiperventilación crónica. En cualquier caso es muy valioso este entrenamiento para aumentar la tolerancia al dióxido de carbono. Que no te produzca ansiedad y más bien más periodos breves, pero intenta acumular por lo menos 5 minutos al día de haber experimentado esta ligera sensación de querer tomar más aire. Quiero aclarar que no estoy diciendo que deberías respirar así durante el día, sino que esto es un entrenamiento que hacemos en periodos específicos
para cambiar nuestro patrón respiratorio cuando no estamos controlando la respiración. No es algo que querés llevar al día a día, esto de respirar con falta de aire. Si bien parte de tu entrenamiento puede ser llevar esta manera de respirar más sutil y ligera a distintas actividades, pero no de manera permanente.